Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Ya pasan 3 minutos de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida a Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República y próximo director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bienvenido, Arim, ¿cómo anda? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo surge su designación al frente de la OPP por parte del gobierno electo? Bueno, en la segunda quincena de diciembre recibí el ofrecimiento por parte del equipo del presidente electo de Yamandú. Lo pensamos, yo iría contrarreloj en tiempos muy acotados y creemos que me pareció que era un desafío interesante desde el punto de vista de vincularme desde otro ángulo con las políticas públicas, intentar colaborar desde ese lugar también en la construcción del bienestar colectivo, que finalmente es el objetivo que tenemos que tener en el ámbito de las políticas en general. Ahora, usted se siente un hombre de la Universidad de la República, 100%. Así lo ha señalado en su discurso de despedida cuando asumió dos periodos continuos en el rectorado. ¿Qué fue lo principal que lo sedujo a decir, bueno, ahora me quiero abocar a planificar prácticamente la economía, el presupuesto del país junto con economía y definir políticas públicas? ¿Cuál es el principal punto que lo lleva a tomar esa decisión y abandonar esa segunda casa? Yo te diría, inclusive es algo más, porque tuve 8 años como decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Más los 30 años de docente en Exactamente, economía. 30 años de docentes en la Universidad de la República y lo seguiré siendo. Algo que no voy a abandonar es la docencia a nivel de la Universidad de la República, por lo tanto, la universidad va a seguir siendo mi casa y un ámbito de realización personal y también un ámbito de compromiso con una tarea que entiendo que es muy importante, que es la formación y la investigación en pos de generar conocimiento para el Uruguay. Yo creo que el incentivo más importante es pensar que a partir del 1 de marzo vamos a tener un gobierno que tiene una agenda importante de transformaciones, una agenda que va también al encuentro de algunas necesidades muy relevantes que tiene Uruguay. Y quería ser parte también de ese elenco. O sea, la invitación de ser parte del equipo económico del presidente electo Yamandú Orsi, por supuesto me generó dudas y me generó contradicciones. Finalmente me quedaban algo más de 1 año y medio al frente del rectorado de la Universidad de la República. ¿Qué tipo de dudas? Bueno, entre otras cosas con la universidad, ¿no? Implica, en algún sentido, desvincularme de una institución en la cual estábamos construyendo también una agenda de transformación junto con otros colectivos. ¿Siente que le está fallando a la gente que lo votó para estar hasta el 2026? No, yo creo que no, la palabra fallar no es correcta. O sea, por supuesto que me pesa desvincularme en ese momento. Creo que fueron 6 años muy duros, con la pandemia por medio, con algunas agendas de transformación importantes, pero también creo que la Universidad de la República es ante todo un espacio colectivo, como toda universidad en el mundo. Y por lo tanto, no depende de la persona que está enfrente estrictamente su funcionamiento. Por supuesto que ayuda a marcar agendas o construir espacios de toma de decisiones. Creo que en ese caso el año y medio que quedaba, un año muy particular, que implica la discusión del presupuesto quinquenal, presupuesto que la Universidad de la República ya había aprobado a fines del año pasado, lo logró aprobar, y una etapa de diálogo con las nuevas autoridades también. Entonces, estar en este momento al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, junto con Jorge Polgar, que va a ocupar la subdirección, e integrando un equipo de conducción económica con el Ministro de Economía, con el Subsecretario de Economía, y un equipo mucho más amplio de gobierno, me brinda la posibilidad de tener una mirada más general también sobre aspectos que hacen a la construcción de políticas en el Uruguay. ¿Cómo definiría usted que le fue la UDELAR con la administración Lacalle Pou? Yo diría, si uno lo ve, esto lo he dicho varias veces, si uno lo ve desde el punto de vista de las prioridades del Poder Ejecutivo, claramente no fue prioritaria. En cada una de las rendiciones de cuentas y en el presupuesto quinquenal anterior, la Universidad de la República, el mensaje del Poder Ejecutivo fue un incremento 0 para la Universidad de la República. Si uno lo ve en la lógica del diálogo democrático en el Parlamento, la Universidad de la República logró obtener los votos del oficialismo en aquel momento y de la oposición también en aquel momento para obtener algunos recursos. Recursos que cubren algunas necesidades y dejan abiertos otros flancos. En particular, se logró avanzar algo en el interior, se logró avanzar en consolidar cargos de alta dedicación para la investigación, en algunas áreas vinculadas al hospital de clínicas, pero hay todavía un número muy importante de desafíos que no son exclusivos de la universidad en Uruguay, ni de la universidad como parte de un sistema de educación pública, pero muy relevantes. Venimos saliendo de una pandemia y buena parte de la pandemia tiene que ver con consecuencias de largo plazo en los aprendizajes de los... Ahora, Arim, usted hablaba de un incremento 0 por parte del gobierno de Lacalle Pou o de la administración con situaciones puntuales a nivel económico, lo que dejó la pandemia, la sequía, bueno, situaciones externas.
¿Qué va a pasar ahora? Arim siendo director de la OPP, y bueno, ¿cómo se va a negociar con Economía ese presupuesto para el Audelar? ¿Efectivamente se van a brindar los recursos que usted entendiera necesarios cuando era rector? Y bueno, son parte de un diálogo que vamos a tener con la Universidad República y con otros actores institucionales. Integrar un elenco de gobierno presupone también analizar el conjunto de prioridades que va a atravesar el país en distintos ámbitos de la vida nacional. Sin duda, el sistema de ciencia y tecnología, sobre el cual ya comenzamos a trabajar con distintos actores que vamos a integrar el próximo gobierno. La educación superior son parte de las áreas prioritarias. Habrá que tener una mirada general y holística para identificar también las oportunidades de avance del país y asumir que la universidad es un actor muy importante en el desarrollo del Uruguay en general. Pero cruzar la vereda va a implicar que tenga que utilizar más la palabra no. ¿Está preparado para eso? Y es parte de la vida institucional. Hemos aprendido a usar el no también como rector de la Universidad República, como decano de la Universidad República, lo cual no quiere decir, una cosa es asumir y construir prioridades y otra cosa es no asumir que hay un ámbito como la vida universitaria que no requiere recursos adicionales, que fue lo que sucedió en el último quinquenio por parte del Poder Ejecutivo. Vuelvo a repetir, acá hay diferencia entre el Poder Ejecutivo y lo que sucedió finalmente a nivel de la audiencia parlamentaria. Y a propósito justamente de qué impronta va a tener la OPP, ¿qué se puede proyectar a esta altura? Una economía que tiene sus fortalezas, pero también sus debilidades en el endeudamiento, déficit fiscal. Ya se ha dicho que hay poco margen. ¿Qué se planifica justamente para la OPP? Entonces, ¿qué proyección podría haber? Yo diría, por vocación constitucional y por definiciones programáticas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ocupa un lugar central en la articulación de políticas de mediano y largo plazo, ¿sí?, que requieren miradas transversales institucionales. La reforma del 96 incorporó dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto una prioridad muy clara de la articulación del Poder Ejecutivo con los gobiernos departamentales. Ese es un rol que queremos, yo diría, reivindicar y reformular, en el sentido de articular las prioridades del gobierno nacional con las prioridades de los gobiernos departamentales y simultáneamente hacer jugar distintos actores que operamos en el territorio, para mejorar también las sinergias y nuestra capacidad de incidir en el bienestar a nivel del territorio, a nivel local de los gobiernos departamentales. ¿A qué me refiero? Tenemos la Agencia Nacional de Desarrollo, una creación del gobierno del Frente Amplio, que tiene acciones en el interior del país, ¿sí? Los propios gobiernos departamentales, las empresas públicas, los ministerios. Eso es una plataforma, la OPP es la plataforma a partir de la cual deberíamos coordinar y poder potenciar los impactos de las políticas públicas a nivel de los territorios locales. Por tanto, eso también es un mandato que claramente Yamandú nos ha señalado, que es prioritario la articulación desde el OPP con los gobiernos departamentales. No estar tanto en la coyuntura como de alguna vez estuvo, si se quiere, la gestión de Isaac Alfi en la OPP, que estuvo más vinculado al tema, por ejemplo, tributario. Bueno, es verdad que tuvo que resolver el asunto de la pandemia, pero no tanto en lo coyuntural, sino pensando más a largo plazo. Yo diría, somos parte de un gobierno que va a actuar sobre la coyuntura, por lo tanto no nos desligamos de la coyuntura. ¿Sí? Pero dentro de un equipo económico, en un equipo de gobierno más general, la OPP tiene un rol particular que tiene que ver con funcionar como una plataforma de articulación de un conjunto de políticas. Vamos a tener vínculo con el presupuesto quinquenal, por supuesto. Claramente. Vamos a tener vínculo con lo que es la coordinación con las empresas públicas. Está dentro de los objetivos y la misión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Vamos a priorizar el vínculo con los gobiernos departamentales y vamos a priorizar construir plataformas para generar reformas, yo diría, de una nueva generación en algunas áreas. Por ejemplo, en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se ha creado el sectorial de seguridad social. La seguridad social, que no ha funcionado en los últimos años, tiene como objetivo justamente coordinar reformas que tienen que articular al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al MIDES, ¿sí?, al Banco de Previsión Social. Entonces, todos los actores, por supuesto los actores sociales que tienen vínculos, los actores no gubernamentales con la seguridad social, deberemos tener un espacio para construir nuevas políticas. Y el Frente Amplio también ha generado un programa que incorpora eso como objetivo. Podríamos mencionar eso. Hay un espacio también en donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto trabaja el tema vinculados a la gestión del agua como recurso. Bueno, esos son los espacios donde también tenemos que ocupar. Yo diría, es un abanico muy amplio de políticas, donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se va a vincular con esta mirada donde vamos a jugar en la coyuntura, pero también vamos a intentar jugar. Y sobre jugar. las empresas, ¿va a plantearse seriamente la OPP la posibilidad de fusionar algunas empresas públicas? Se hablaba mucho, por ejemplo, del BROW con el banco hipotecario. ¿Qué va a pasar con ANCAP? Eso no está en la agenda en este momento. No son los elementos que están en la agenda, ni programáticamente, ni desde el punto de vista del desarrollo más ¿El inmediato. IVA personalizado sí? Estudiaremos los cambios necesarios en los sistemas tributarios que no implica aumento de impuestos. No implica aumento de impuestos. Bueno, Isaac Alfi ha sido muy crítico de eso, señalando que, bueno, si se
tal vez sea cierto beneficio a los sectores más vulnerables, hay que aumentar a los otros porque hay que recaudar. Bueno, siempre cambios tributarios o cambios en cualquier estructura política presupone analizar cuál es el impacto general que tienen esos cambios. Acá lo que hay que tener es la claridad de poder estudiar esas transformaciones, en esas áreas y en otras áreas. ¿Usted es afín como economista? ¿Usted es afín como economista un IVA personalizado? Yo soy afín a seguir pensando procesos de transformaciones en el área impositiva de otras áreas que tengan impactos distributivos relevantes, lo cual no quiere decir aumentar la carga tributaria. El presidente electo, Yamandu Orsi, ha sido muy claro en este plano, no está en la agenda en este momento. Pero, por ejemplo, ¿qué acciones se podrían llevar a cabo con esa mirada que usted propone? Sin subir impuestos, pero redistribuir. Y eso quiere decir también ver la estructura tributaria en general. Lo cual no quiere decir que sea una prioridad inmediata. Quiere decir que nosotros no podemos renunciar a la posibilidad de mirar el sistema tributario de una manera general, como otras áreas políticas, como las transferencias o la propia seguridad social, pensando en cuáles son los mejores impactos que va a tener ciertas modificaciones en el bienestar colectivo. Esto va a tener, digamos, como norte nuevas fuentes de financiamiento, porque bueno, todo lo que se propone tiene que tener financiamiento y justamente es uno de los problemas que tiene el país, ¿no? Claramente es parte de las dificultades que tenemos. Todavía no tenemos claro cuál es la situación fiscal a fines del 2024 y sus impactos en el 2025. ¿Sí? Ustedes ya saben, eso ha sido bastante claro. Hay un objetivo que no es generar nuevos impuestos, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, a partir de los ingresos que recibe el Estado uruguayo y de las estrategias de financiamiento que puede recibir, construir una estrategia para financiar políticas que entendemos que son relevantes para el Uruguay en los próximos 5 años. Pero vuelvo a repetir, bajo los supuestos básicos de que no se va a incrementar la carga tributaria en forma promedio. Ahora, con todas estas ideas que están sobre la mesa, pienso, por ejemplo, en estos años de cumplir con el rango meta de la inflación, que se cumplió por parte del gobierno, 4 y pico %, el déficit fiscal, que tal vez ahí no se haya cumplido a rajatabla. ¿Cómo se empieza a planificar la política en base a eso? ¿Se puede mantener la inflación a ese nivel con un dólar que viene en aumento? ¿Qué análisis se hace a partir de marzo, que me imagino ya se viene manejando esa situación? Yo diría, los objetivos políticos son múltiples. Controlar la inflación y mantenerlo dentro del rango de inflación es sin duda un objetivo de política central. Ahí juega un rol central el Banco Central de Uruguay también. Pero también hay un objetivo que creo que es absolutamente relevante, que es superar, yo diría, la endemia que está sufriendo Uruguay en términos de crecimiento económico. ¿Sí? En los últimos años Uruguay ha tenido un crecimiento económico muy magro, inclusive en la comparación regional. No se puede ubicar solamente la responsabilidad en la pandemia, porque hay otros países de la región, salvando Argentina, con todas las dificultades que todos conocemos, que han tenido un desempeño relativamente mejor que Uruguay en los últimos años. Entonces Uruguay tiene un problema de dinamismo y de sostenibilidad de su dinamismo económico, yo diría, muy relevante, que tenemos que afrontar desde las políticas públicas. Eso tiene que hacerse controlando la inflación, manteniendo dentro de lo que son el objetivo inflacionario que se estableció el país y simultáneamente generando condiciones para una mejor redistribución de los recursos que se generan en la economía. Es un desafío extremadamente complejo, pero ese es también lo que ha sentido la política pública en general. ¿Qué economía recibe, más allá de estos números de déficit que todavía no están del todo claros? ¿Cómo define usted los números macros de la economía que recibe la administración Orsi? Con respecto al déficit fiscal hay algo que es bastante claro, que estamos recibiendo un déficit fiscal que por lo menos es igual que teníamos en Uruguay en 2019. ¿Sí? Posiblemente con algunas consecuencias en el ejercicio 2025 que todavía no son claras, por producto de compromisos del 2024 que se postergó al 2025. Hay que ver cuál es el programa más general y tener finalmente un programa acabado al respecto. Por ejemplo, ¿cuál es? Bueno, ustedes también, las discusiones que hemos tenido se han tenido públicamente con respecto a ACE. ¿Sí? O con respecto a otros actores o otros compromisos que se han asumido en el 2024 que se han trasladado hacia el 2025. Hay que ver cuál es la magnitud final de estos problemas. Pero yo diría, el problema central es el dinamismo económico y su capacidad para generar una plataforma que nos permita mejorar el bienestar colectivo de la sociedad uruguaya. Y ese es un problema que Uruguay sigue teniendo. En los últimos años no hemos logrado revertir esa situación. Venimos de una situación, yo vuelvo a decir, de endeblez desde el punto de vista de crecimiento económico muy relevante. ¿Y ahí cómo se logra? ¿Con inversiones? ¿Cómo se atrae? Eso se logra generando condiciones que fomentan la inversión, construyendo políticas públicas que sean capaces de apalancar los procesos de crecimiento económico del sector privado y construyendo políticas públicas que sean, yo diría, den señales claras en el mediano y largo plazo. Ese conglomerado de situaciones hay que definirlas con precisión, pero tiene que ver con incorporar miradas de mediano y largo plazo, también decisiones que uno toma en el corto plazo para resolver situaciones de la coyuntura. ¿Pero qué tipo de políticas públicas justamente para apalancar eso? Bueno, ciencia y tecnología. Uruguay sigue teniendo un déficit muy importante en lo que es la incorporación del conocimiento avanzado en su estructura productiva. Déficit que se expresa en términos de inversiones,
déficit que se expresa también en el nivel de inversión que hay en ciencia y tecnología o en investigación y desarrollo a nivel de las empresas públicas y privadas, ¿sí? Y en la capacidad que tiene Uruguay de usar el conocimiento para traccionar el crecimiento, conseguir nuevos motores para el crecimiento económico en largo y mediano plazo. Y acá Uruguay tiene un atraso importante. Atraso en las políticas. En un país como Uruguay no es viable pensar en la incorporación generalizada del conocimiento en el entramado productivo sin una política activa del Estado. ¿Sí? Por tamaño relativo, por escala, ¿sí? Y eso requiere repensar algunos instrumentos y posiblemente profundizar otros. ¿Hemos evolucionado? Sí. La construcción de la ANI, la construcción de la ANDE, la construcción del entramado de ciencia y tecnología durante los últimos 20 años va en un sentido correcto, pero simultáneamente queda mucho por reflexionar y estamos relativamente atrasados en el contexto regional sobre el tipo de instrumento que utilizamos esta materia. Arim, a propósito de esto, Álvaro García, estando en la OPP, creó la oficina Uruguay 2030 pensando justamente con las luces largas para un Uruguay a futuro. ¿Eso se desmanteló en esta gestión? ¿Usted tiene pensado reconstruirla? No, más que reconstruir programas concretos, lo que estamos pensando es utilizar a la Oficina de Planeamiento de Presupuesto como un espacio que nos permita ir calibrando instrumentos de política que tienen incidencia a largo plazo en el crecimiento económico, en la distribución y el bienestar colectivo, ¿sí? Incluyendo, por supuesto, miradas muy relevantes como la sustentabilidad medioambiental. Entonces, creo que desde ese lugar hay que pensar las políticas y más que pensar en un área específica dentro de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, lo que creo que hay que pensar son áreas de acción de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto en donde la OPP pueda ser una palanca para impulsar ciertos procesos de Arim, desarrollo. durante estos años mucho se ha hablado de cuidar cada peso de los uruguayos. ¿Eso se va a mantener también a partir del 1 de marzo? Teniendo en cuenta, bueno, situaciones de administraciones pasadas del Frente Amplio, usted no era parte, pero bueno, se ha hablado mucho de inversiones tal vez que no tuvieron luego su impacto o su devolución a nivel de los uruguayos. ¿Se va a cuidar cada peso? ¿Se puede garantizar eso? En tu pregunta hay casi una afirmación. Yo entiendo que eso es una práctica cotidiana de los gobiernos. Es un mandato que tenemos los gobiernos, independientemente de la orientación político-ideológica que pueda tener un gobierno. El mandato es, tenemos que cuidar cada peso. El tema, ¿para qué lo usamos y con qué prioridades? Y ahí hay donde diferencias políticas. Sanas diferencias políticas porque es la democracia. ¿Eso qué quiere decir? Para el que está mirando del otro lado. Y bueno, ¿se va a invertir en políticas de primera infancia? Exactamente, quiere decir, tenemos un área donde, por ejemplo, la futura ministra de Salud Pública impulsó desde el Parlamento, que tiene que ver con la ley de infancia. Bueno, tenemos que buscar la manera de instrumentar algunos aspectos que tienen que ver con la ley de infancia. Uruguay tiene un déficit importante en materia de protección social con respecto a la infancia, en un país que tiene un crecimiento demográfico muy acotado, generaciones cada vez de un tamaño relativo menor, ¿sí? Y donde todavía la inversión que realizamos en infancia desde el Estado sigue siendo insuficiente en muchos aspectos. Entonces, avanzar en esa materia es avanzar en materias de priorizar algunas áreas políticas también. Arim, usted sabe que el mundo de la universidad le pondrá un eje muy particular a usted como titular de la OPP. Entonces, ¿usted le puede prometer ahora qué porcentaje de presupuesto va a tener la UDELAR? No, por supuesto que no, porque eso es un proceso. Está en el programa del partido que ganó las elecciones tender a un 6+1. ¿Sí? Pero por supuesto hay que tomar en cuenta las coyunturas y las condiciones donde pueden ser formando los presupuestos quinquenales y la rendición de cuentas. Lo que es absolutamente claro es que hay una priorización de la educación y de la ciencia y la tecnología, áreas donde la universidad y otras instituciones del Estado, como puede ser la UTEC o como puede ser la UTU, tienen una incidencia directa en la formación terciaria o formación docente, donde hay también una priorización en el área de generar una universidad de educación. ¿Se podrá llegar al final del periodo al 6+1 para la educación? Se tendrá que tender, como dice el programa. Eso tiene que ser necesariamente un objetivo prioritario, pero no se puede comprometer a priori a alcanzar una meta en cierto periodo de tiempo. Arim, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted.